Mis queridos amigos y hermanos, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos hoy a continuar nuestro estudio del libro de Daniel, que iniciamos hace unas cuantas emisiones. Pues bien, hermanos míos, les pido el favor de que preparen sus Biblias y vamos a entrar en el tema rápidamente donde habíamos dejado la vez pasada. Habíamos leído hasta el capítulo 3 y versículo 13, vamos a empezar leyendo ahí del libro de Daniel, capítulo 3, versículo 13, donde se habla acerca de la adoración de esta estatua, la cual les expliqué la vez pasada y espero que lo recuerden muy bien. Es un paralelo y, por decirlo así, una figura del cumplimiento a un futuro de algo que va a ocurrir en nuestra época. Por eso es tan importante revisar estos libros de la profecía y mantener bien fija en nuestra mente la lección que Dios nos enseña aquí de antemano para que estemos preparados. Leamos el versículo 13, pero leamos el versículo 11 donde habla de la persecución, cómo empieza acerca de estos judíos, de estos varones judíos que se distinguían de todo el mundo de aquel entonces por su ley. Porque según su ley no podrían adorar sino al verdadero Dios y no podían inclinarse ante ninguna figura, ni de lo que está arriba en los cielos ni de lo que está abajo en la tierra, ante ninguna imagen. Y es exactamente las mismas leyes que nosotros obedecemos y es lo que nos distingue del resto del mundo, mis queridos amigos y hermanos. Y les expliqué la vez pasada que es exactamente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, a esos es a los que el diablo va a perseguir cuando se desate su furia y sea lanzado una vez más a la tierra, después de aquella batalla que está predicha en los cielos, como lo leemos en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis que leímos la vez pasada. Continuemos entonces aquí con el tema que habíamos terminado, donde habíamos terminado acerca de que había que adorar a esta imagen que Nabucodonosor había erigido. En el versículo 8 del capítulo 3, empecemos ahí, dice: por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Y hoy quién es judío? El que lo es interiormente, y la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino la del corazón. Esto es una figura profética de algo que va a ocurrir otra vez en nuestra época. Los verdaderos judíos son la verdadera iglesia de Dios, los que tienen el corazón circuncidado y transformado, donde Dios está escribiendo sus leyes por medio del Espíritu Santo, como lo leemos en 2 Corintios 3. Acusaron entonces maliciosamente a los judíos y así va a ocurrir con los cristianos cuando empiece la gran tribulación. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, y les leí esto y se los expliqué la vez pasada, no voy a entrar otra vez en detalle, espero que les haya quedado grabado en sus mentes, mis queridos amigos y hermanos, porque Dios nos está advirtiendo aquí de antemano sobre realidades que han de ocurrir muy pronto. Dice: has dado una ley, y sabemos que otras versiones la traducen como un decreto, que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Hicimos el paralelo con el libro del Apocalipsis. No voy a repetir todo esto, pero ténganlo en cuenta. No se olviden de esto, hermanos míos. Luego dice el versículo 11: y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. También lo explicamos, no voy a repetirlo. Vuélvanlo a oír, hermanos míos, si no les quedó grabado lo que dijimos al respecto de esto. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Los dos primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás ninguna figura ni imagen, ni te postrarás ante ellas. Aquí está claramente escrito. ¿Y a quién va a perseguir el diablo? En Apocalipsis 12, a los que guardan los mandamientos de Dios, a la verdadera iglesia. Como dice claramente el Apocalipsis 12, ustedes recuerden, revísenlo, hermanos míos,
Esto es para nosotros hoy, mensaje de absoluta actualidad, lo que estamos leyendo. Versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, y recuerden que es la ira de Satanás. Y es interesante ver aquí los paralelos y cómo este rey se enfurece debido a eso. Es tanto el paralelo que no puedo resistir el deseo de volverlo a ver, mis queridos hermanos. Veamos el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 7. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Sabemos que según Isaías 14 ya hubo una batalla, pero esta va a ocurrir. Todavía no ha ocurrido y está a punto de ocurrir. Mis queridos amigos, dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí está claramente descrito. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y acuerden que vinieron a acusar a estos judíos, y este los acusa delante de Dios, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando entonces de un martirio que va a ocurrir. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabe que le quedan 2 años y medio, prácticamente, de reino sobre la tierra, y todo esto lo vamos a explicar después cuando estudiemos todas estas profecías. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente y al desierto, a su lugar, donde es sustentada por 1 tiempo y tiempos y la mitad de 1 tiempo, o sea, por 3 años y medio. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, es un ataque que va a lanzar el diablo contra la iglesia, pero Dios va a intervenir para que esta porción de la iglesia que va a ser protegida no sea arrastrada por el ataque de Satanás. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es prácticamente la misma expresión que leemos aquí. Versículo 13 de Daniel 3. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y miren lo que dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Habría que quebrantar los 2 primeros mandamientos para obedecer este decreto del rey. Y luego dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, y luego menciona todos estos instrumentos de música, dice, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Aquí está blasfemando al Dios del cielo, al que dio la ley que estos jóvenes quieren obedecer. Y luego dice, Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Y sabemos que Dios le dice a la última era, en el mensaje a las eras de la iglesia, en el libro del Apocalipsis, que compre oro refinado en fuego. Y esto lo repito, hermanos míos, porque ninguno de nosotros tiene garantizado todavía el lugar de refugio, de protección que Dios brinda a la iglesia. La condición es que velemos y oremos en todo tiempo y lugar, como dice Lucas 21, para que seamos dignos de escapar, tenidos por dignos de escapar a las cosas que han de venir, a estar de pie delante del Hijo del Hombre. Luego dice,
y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Absoluta convicción de parte de estos jóvenes. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, cumpliremos los mandamientos de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego. Se llenó de ira y ordenó que el horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vean ustedes la expresión que dice aquí. Dice aquí, versículo 17 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 17. Miren ustedes, hermanos míos, el asombroso paralelo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Exactamente el mismo caso lo vemos aquí, hermanos. Ahora Dios salvó a estos jóvenes del horno de fuego y Dios va a rescatar de la muerte a los que sean martirizados en la gran tribulación que se acerca. Ahora vean ustedes también, vamos a ver aquí otro paralelo en el capítulo 13 de Apocalipsis, a medida que sigamos leyendo aquí en el libro de Daniel. Sigamos leyendo en el libro de Daniel. Pero veamos que ya dijo, ¿quién es el Dios que os libre de mis manos? Y ya empezó a blasfemar de Dios, a creerse más que Dios. Como dice al final del versículo 15, dice, en esta misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Está desafiando al Dios del cielo. No sabe con quién se está metiendo. Y luego dice, y luego está la respuesta de los jóvenes. Y vemos el versículo 19 donde está la misma expresión de Apocalipsis. O sea que hay un hombre que va a ser la bestia en el tiempo del fin, del cual es figura Nabucodonosor. Porque él también era figura de un león, que es una de las representaciones de la bestia, era la cabeza de oro, era también un león en el capítulo 7 de Daniel, y eso lo vamos a estudiar. Muy bien, en el versículo 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. La prueba, la fe se prueba con fuego, hermanos míos, y aquí hay una lección muy patente para nosotros. Pero vimos esa blasfemia que profirió Nabucodonosor, y vean ustedes cómo en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, capítulo 13 dice, en el capítulo 13, versículo 5 del libro del Apocalipsis, véanlo ustedes mismos, dice, hay un paralelo aquí, dice, hablando de la bestia, veamos el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, que el diablo le dio autoridad a la bestia, así como le dijo a Jesucristo que le había dado la autoridad de todos los reinos le había sido concedida a él. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y vemos que toda tribu, pueblo, lengua y nación fueron los que vinieron a adorar esta imagen, tal como lo hemos estudiado. O sea, el paralelo es asombroso, mis queridos amigos y hermanos. Versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que los que no son llamados, elegidos y fieles, adoran a la bestia y aquí adoran a esta imagen, tal como lo vimos, que todos los de las naciones, pueblos, y se postraron y adoraron la imagen, tal como dice en el versículo 7
del capítulo 3 del libro de Daniel. Dice, hacia el final del versículo 7 del capítulo 3 de Daniel, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Díganme ustedes si el paralelo no es exacto con lo que estamos leyendo aquí en el libro del Apocalipsis. Dice el versículo 8 del capítulo 13 de Apocalipsis, y es interesante que es casi el versículo 8, es el versículo 7 de Daniel. En fin, es una observación que hago aquí. Y luego dice el versículo 9, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, o sea que Dios va a castigar a los que lleven cautivos a su pueblo con el cautiverio. Dice, si alguno mata a espada debe ser muerto, o sea que Dios con la espada de su boca matará al impío, como dice exactamente el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. En fin, ahí está el paralelo descrito para nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Volvamos aquí al capítulo 4 del libro de Daniel. Capítulo 4, versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. O sea que ellos murieron. Fue tanto el ardor de este horno. Y es interesante que ellos van a perecer en el lago de fuego. Si ustedes ven el capítulo 19 del libro en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis, versículo 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, es el mismo tema. Estoy leyendo Apocalipsis 19, 20. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Muy bien. Y en el versículo 10 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero sabemos que los que fueron lanzados al lago de fuego, al lago de fuego no, los que van a sufrir la tribulación, Dios los va a resucitar, y dice claramente en el capítulo 7, versículo 9 del libro del Apocalipsis, dice que en el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Capítulo 7, versículo 13 de Apocalipsis. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15 dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, o sea, ya no tendrán más tribulación. Y luego dice, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hable como una prueba de fuego. Pero el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y entonces van a ser rescatados de todos modos por medio de la tribulación. Aquí Dios los rescata del horno de fuego. Muy bien. En el versículo 22 del capítulo 3 de Daniel, sigamos en el versículo 22, dice, y como la orden del rey, versículo 23 del capítulo 3 de Daniel, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Estos respondieron al rey, en verdad,
es verdad, oh rey. Versículo 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Negó salieron de en medio del fuego. Es como una figura de que fueron resucitados, porque prácticamente era para morir, y sabemos que ellos, como ya le leí en Apocalipsis 7, está la figura de todos los que tenían esas palmas en las manos, que fueron los que salieron de la gran tribulación, y Jesucristo los restaurará para siempre. En el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Y recuerden que hay una figura muy interesante de esto en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Estoy haciendo un paralelo aquí, hermanos míos, para que veamos cómo estas cosas tienen un significado tremendo para nosotros hoy. En el capítulo 11 del libro del Apocalipsis dice, en el capítulo 11, hablando de los 2 testigos, dice, en el versículo 7 dice, cuando hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que el mundo adora. Y a estos 2 testigos los va a vencer y los va a matar, porque no adoran la bestia. Y antes tienen plagas contra todo el mundo, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, estarán en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. O sea que Dios va a maravillar al mundo entero también con los 2 testigos y con la resurrección, que aparentemente ocurre en el momento en que estos testigos se levantan, es cuando usted ve en un versículo más adelante, es cuando suena la 7ª trompeta, que es la que marca la resurrección. Pero en fin, eso es otro tema, pero es importante ir comentando sobre estas cosas, hermanos míos, para que nos demos cuenta de lo que esto significa. En el versículo 27 leíamos entonces, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y va a ser el gran asombro del mundo cuando vean que estos seres, después de haber sido muertos, se van a levantar sobre sus pies. Dice, ni aún un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey. Aquí se llama edicto, y en otra parte se llama decreto. Y sabemos que algo va a ocurrir, como se lo leí en Sofonías, se los vuelvo a leer ahora para que esto quede grabado en sus mentes, mis queridos amigos y hermanos. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y eso será un edicto que va a haber, es un decreto también, como le leí en Sofonías, que va a ser antes de que ese edicto ocurra, Dios va a proteger a una parte de la iglesia, tal como se los leí la vez pasada. Y eso está claramente expresado en Sofonías, que está en el capítulo, está después de Habacuc y antes de Ageo. O sea, es uno de los últimos entre los menores, en los profetas menores. En el capítulo 2 de Sofonías encontramos una profecía que tiene que ver estrictamente, que tiene que ver porque no se habla en ninguna otra parte de un decreto.
Veamos aquí, y les dije que había una traducción errónea aquí, que muchas versiones en inglés, por ejemplo, y en otros idiomas, corroboran que no, en el capítulo 2 de Sofonías no dice congregaos y meditad, oh nación sin pudor, sino oh nación no deseada. Eso es lo que dice. Y sabemos que seremos odiados de todas las naciones por causa del testimonio de Jesucristo, por amor de su nombre. Y esos son los que tienen el testimonio de Jesucristo, son los que van a ser perseguidos. Dice, antes que tenga efecto el decreto, y aquí está hablando de un edicto del rey, que ellos no van a obedecer. Y el día se pase como el tamo antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros, buscad al Eterno, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Entonces, caso vemos aquí un paralelo asombroso entre estos jóvenes que no obedecieron el edicto del rey, y va a haber un decreto. Y antes que ese decreto tenga lugar, tenga efecto, Dios va a reunir en alguna forma a los que Él decida proteger, porque han sido considerados dignos de escapar. Muy bien, sigamos leyendo en Daniel capítulo 3 y versículo 29. Daniel 3, 29. Por lo tanto, decreto, fíjese que aquí se usa la palabra decreto. O sea, decreto, edicto y ley, aquí vienen a ser la misma palabra. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. O sea, afortunadamente Nabucodonosor todavía tenía un poco de buen juicio, o tenía buen juicio, cuando se dio cuenta de estas cosas. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia, y sabemos que Dios le dará el reino a los vencedores. En fin, hay muchos paralelos aquí que podemos utilizar. Empecemos el capítulo 4, a ver hasta dónde llegamos, mis queridos amigos y hermanos, en este estudio del libro de Daniel. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Es importante entender esto de pueblos, naciones y lenguas, porque el imperio, la gran Babilonia que se acerca, tendrá poder sobre pueblos, naciones y lenguas. Es la misma expresión que el apóstol Juan utiliza en el libro del Apocalipsis. Ahora, esta es la única parte de la Biblia en que vemos que un rey gentil esté escribiendo una parte de la Biblia. Es muy de suponer aquí que el que escribió lo que el rey está diciendo fue Daniel, y que Dios permitió que él mismo lo escribiera para que quedara constancia en primera persona de que esto sí había ocurrido. Y el mismo Nabucodonosor, tal vez el que le está dictando esto a Daniel, podemos suponer eso, puesto que es el libro de Daniel, y que Daniel lo escribió, y que el rey, Dios autorizó esto. Aquí vemos que está consignado en la Escritura, ha sido conservado hasta nuestros días. En todo caso, un aspecto interesante, ver que es la única parte de la Biblia en que vemos a un rey gentil que está escribiendo parte de la Biblia o dictando parte de la Biblia, y Dios lo permitió para que no quede ninguna duda de que en realidad sí ocurrió esto. Volvamos a empezar. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, que él mismo lo está diciendo. Dice, versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. O sea, que él aprendió una lección muy profunda. Muchas veces es necesario pasar por humillaciones para verdaderamente entender la grandeza de Dios, como le ocurrió a Job y como le ocurre a todo cristiano, porque Dios azota a todo el que recibe por hijo. Y nos enseña lecciones, Dios, y entre ellas, una de las que más se requiere pruebas para verdaderamente entenderla es la lección de la humildad, porque por medio de las pruebas Dios nos humilla y nos aflige. Y así nos enseña la humildad, sin la cual es imposible entrar en el reino de los cielos, porque la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, que en la Biblia significa los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos.
O sea que Dios nos enseña humildad para podernos dar el reino. Es por puro amor que Dios nos enseña la humildad. Versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea que seguramente se encontraba en el cenit de su gloria. Había conquistado seguramente a Egipto, había conquistado a Siria, había conquistado vastas regiones e imperios. Pueblos, naciones y lenguas estaban debajo de su dominio. Entonces estaba en el cenit de su gloria y él tenía esta tendencia al orgullo que ya hemos visto, pero aún no había aprendido a fondo la lección. Y dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa. O sea que no estaba en una campaña de guerra, sino que estaba en su palacio. Seguramente todo estaba ya bajo su mano, porque Dios permitió que todos estos reinos quedaran bajo la mano de Nabucodonosor. Fue Dios mismo que intervino o hizo lo necesario para darle este poderío a este rey. O sea, aunque el diablo esté metido en esto, sin embargo, el único que permite verdaderamente que las cosas pasen y que el orden de los sucesos y las profecías se cumplan es Dios. Daniel mismo lo dijo en el capítulo 2 que ya estudiamos. En todo caso, estaba floreciente en su palacio, seguramente lleno de gloria, de majestad. Los reinos le habían sido sometidos. Y dice, vi un sueño que me espantó. Y tendido en mi cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Estoy leyendo el versículo 5 del capítulo 4 de Daniel. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Una vez más, Dios ha intervenido en estos reinos de la antigüedad por medio de estos sueños, cuando únicamente Dios da la sabiduría a sus siervos para que lo interpreten, como ya hemos visto esta es la segunda ocasión que ocurre con Daniel, y sabemos que ocurrió con José. Versículo 7, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y ya les expliqué la vez pasada que los caldeos precisamente fueron conocidos en el mundo antiguo por ser astrólogos y adivinos. Ellos manejaban todas estas artes que se mencionan aquí, eran magos y astrólogos. Ellos conocían estas artes y se conocieron por el mero hecho de ser caldeos, ya eran conocidos por ser astrólogos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. O sea, esta vez Nabucodonosor les dijo el sueño. Perdón, hermano, va a tomar un poquito de agua. Pero no pudieron mostrar su interpretación. En el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, o sea, aún lo llama su Dios, lástima que aún lo llame su Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, Dios permitió esto. Dios, como dice, es capaz de hacer que aún sus enemigos estén en paz con un hombre en quien Dios se complace, y esto ciertamente se cumple con Daniel, que es muy amado, y la Biblia dice que aún con sus enemigos le hace estar en paz. Y dice, en quien mora el espíritu de los dioses santos. O sea, Nabucodonosor verdaderamente no entendía lo que Dios era, pero respetaba los frutos, como muchos hombres respetan la obra de Dios cuando se hace verdaderamente con el espíritu de Dios. Respetan eso, como en el caso del señor Armstrong. Muchos líderes del mundo respetaban al señor Armstrong, aunque no entendían ni conocían al verdadero Dios. Aquí hay un ejemplo de esto. Dice, conté delante de él el sueño, diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, en cierta forma es el espíritu de Elohim. A lo mejor Nabucodonosor no sabe lo que está diciendo, pero Elohim son lo que hoy son el Padre y el Hijo, lo que eran el Verbo y Dios, y el espíritu de ellos ciertamente moraba en Daniel. Dice, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra.
Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Ahora, esta imagen de un árbol, sabemos que en la Biblia, en el libro de Ezequiel, ustedes pueden buscarlo, mis queridos amigos y hermanos, refiriéndose al imperio asirio, lo describe también como un árbol. O sea que los árboles tienen significado de un rey o de un reino también. Y eso es claramente explicado aquí mismo. Ustedes lo van a ver, como la misma Biblia nos va a explicar que ese árbol es Nabucodonosor. Y Nabucodonosor representaba a Babilonia. Y Dios le dio todo este poderío. Versículo 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Y sabemos que también un árbol significa un reino, porque el mismo Jesucristo comparó la semilla de mostaza con la más pequeña de las hortalizas, que se hace un gran árbol en el cual vienen a anidar las aves de los cielos. O sea, hay un paralelo en esto. O sea que árbol, según la misma Biblia nos enseña, significa reino. Muy bien. Versículo 15. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. O sea que esta es una gran prueba. Y vamos a ver que es un vigilante el que viene a anunciar esto. O sea que Dios, antes de que ocurran esta clase de cosas que han de cumplirse, Dios advierte de antemano. Por eso vino un vigilante, que la palabra es equivalente al atalaya, del cual leemos en el capítulo, en Ezequiel. Ustedes recuerdan de la misión del atalaya en el capítulo 33 de Ezequiel. O sea que la palabra es muy semejante en el arameo que fue escrito. Esta palabra de ese vigilante que vino del cielo está relacionada en el arameo, porque las raíces también vienen son idiomas semíticos como el hebreo. La palabra tiene que ver con esta palabra que se aparece en Ezequiel 33. En versículo 6, 33, 6 dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que Dios pone vigilantes, o pone personajes, o pone profetas, o pone testimonios antes de que ocurran estas cosas, para advertir, porque Dios permite que haya arrepentimiento. Y vamos a ver cómo Daniel exhorta a Nabucodonosor a que se arrepienta. Dice: derribad el árbol, volviendo al versículo 14, y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte, la hierba sea su parte entre la hierba de la tierra. O sea, vamos a ver el versículo 16, su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, la Biblia muy claramente, cuando se habla de tiempos y medio tiempo, en el mismo libro de Daniel, después vemos en el Apocalipsis que se refiere al mismo periodo de tiempo, y se refiere a 42 meses, y sabemos que son 3 años y medio. Ahora, tiempos entonces se refiere a años. Y es interesante notar que cuando, aquí no traje el libro, pero en el libro 10, párrafo 10
de las antigüedades judías de Flavio Josefo, que ya he mencionado en estudios pasados, mis queridos amigos y hermanos. Josefo hace mención de este sueño de Nabucodonosor y de que fue convertido o que estuvo con las bestias del campo 7 años. Y Flavio Josefo, como le digo, los que quieran verificar esto, está en el libro 10, creo que es el párrafo, libro 10 de las antigüedades de los judíos, capítulo 7 y párrafo 3, creo que es. Hoy no traje el libro, pero en todo caso les digo que Flavio Josefo corrobora que fueron 7 años. Entonces dice, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. O sea que iba a estar 7 años reducido a una bestia. Es la forma como Dios lo iba a humillar, a convertirlo como en un animal. Dice, versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes, o sea, de los atalayas, o sea, de los que anuncian estas cosas, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, para que Nabucodonosor no creyera que el Dios de él, que era el Dios Nebo, que es el que llevaba el nombre de Nabucodonosor, significa Nebo protege mi frontera. O sea que él creía que Nebo, su Dios, era el que le había dado todos esos reinos. Aquí Dios quiere que él entienda que ningún otro Dios, y Nabucodonosor lo entendió al final, como lo declara aquí al principio, después de la prueba. Él empieza a narrar esto y entendió que verdaderamente el que gobierna no era su Dios, sino el Dios de los cielos. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. A quien Él quiere lo da. O sea, que el diablo tenga margen, que Dios le dé margen para influir en los gobiernos del mundo. Sin embargo, el que verdaderamente traza los acontecimientos del mundo de antemano es Dios mismo. Y a quien quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. O sea, que Dios puede hacer estas cosas. Versículo 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, versículo 19, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea que Daniel tiene mucho tacto en la forma como le va a comunicar el significado a Nabucodonosor. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey. O sea que Nabucodonosor era ese árbol, y Nabucodonosor representaba a Babilonia. O sea que Babilonia era ese árbol. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza, y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Versículo 23. O sea que prácticamente el mundo conocido de aquel entonces estaba bajo el dominio de Nabucodonosor. Como solía decir el señor Armstrong, fue el primer imperio mundial. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación. Vamos a ver lo que Daniel le dice. Oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, o sea, por el orgullo de Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada.
Perdón, creo que me salté una parte. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Sí, estaba bien. Versículo 25 dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa, que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahora, el cielo gobierna es una expresión que los judíos utilizan para no usar mucho el nombre de Dios. Por eso el Evangelio de Mateo, que fue dirigido a los judíos especialmente, habla del reino de los cielos, con mucha frecuencia en lugar de hablar del reino de Dios. Ustedes lo ven en el Evangelio de Mateo, que él habla del reino de los cielos, más que ninguno de los otros evangelistas. En todo caso, es una expresión que significa de que Dios gobierna. Versículo 27, por tanto, rey, acepta mi consejo. Ahora, es un gran milagro el hecho de que a Nabucodonosor, después de que le fuese quitado el reino y fuera convertido prácticamente en una bestia, porque su corazón, o sea, la razón. Hay 2 formas de entender esto. Sabemos que hay un espíritu en el hombre, y ahí no va a tomar todo el tiempo para explicar esto ahora, pero la escritura que el señor Armstrong solía utilizar era que en Job 32:8 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. O sea que ese espíritu en el hombre es el que nos distingue de los animales. Y como dice también en 1 Corintios 2, dice que nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él. O sea que una forma de entender esto de que el corazón significa la mente, dice que le sería quitado su corazón de hombre y le sería dado corazón de bestia, puede significar 2 cosas, mis queridos amigos y hermanos, y la Biblia en esto no es absolutamente, no nos da toda la información, pero podemos entender. En el capítulo 2 del libro de Corintios, 1 Corintios dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea que es el que le permite al hombre razonar. Es un espíritu, como dice en Job 32:8. Ahora aquí a Nabucodonosor se le va a quitar su corazón de hombre y le va a ser dado corazón de bestia. Eso fue la sentencia que fue dictada sobre Nabucodonosor durante 7 tiempos. Entonces, eso significa o que el espíritu en el hombre le fue quitado y quedó prácticamente como un animal, cuando el espíritu en el hombre le fue quitado, o puede ser que fue poseído por un demonio, o tal vez por el diablo mismo, y fue poseído durante 7 años. Eso es posible, la Biblia nos da la posibilidad de entender ambas cosas en este sentido. Ahora, durante 7 años, eso tiene un profundo significado. ¿Por qué razón? Ahora, primero que todo, como les digo, es un milagro que Dios le fuera a restaurar el reino a Nabucodonosor después de 7 años. En los reinos en la antigüedad y aún en la actualidad, si el rey pierde la razón, ustedes tengan la seguridad de que hay alguien ahí que va a venir a apoderarse del reino. Pero Dios interviene aquí en forma muy especial con el fin de enseñar esta lección a Nabucodonosor, y es muy posible que el que haya quedado encargado de que el reino no le haya sido quitado a Nabucodonosor cuando fue convertido como en un animal del campo durante 7 años, a lo mejor el mismo Daniel fue el que estuvo encargado de que el reino no le fuera quitado a Nabucodonosor cuando fue convertido como una bestia del campo. Eso es muy posible de que así haya sido. En todo caso, dice que con la hierba del campo lo apacentarán, o sea que hasta su sistema digestivo fue cambiado, porque nadie puede alimentarse de pasto y los riñones no le van a resistir una dieta de pasto a un ser humano. Los riñones de una bestia del campo están acondicionados para eso, de las vacas y los caballos, pero ciertamente no los riñones de un ser humano, el sistema digestivo no puede manejar
el pasto como lo manejan los animales. O sea que fue prácticamente convertido como en una bestia y sabemos que aquí sigue en el versículo 26, dice, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, versículo 26, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. O sea, eso es un milagro de que ese gobierno le haya sido conservado a Nabucodonosor. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Prácticamente Daniel está diciendo que se humille ante Dios y que tenga misericordia de los oprimidos, o sea, que se rebaje hasta la gente humilde, hasta la gente oprimida, porque es por el orgullo que Dios le va a aplicar esta sentencia. De todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? O sea, no entendió la lección. Y es muy importante entender esto. Muchas veces no entendemos una lección que tenemos que aprender nosotros mismos, aún los que tenemos el Espíritu de Dios, hasta que Dios nos hace pasar por una prueba. Si no entendemos por las buenas, Dios nos mete por una prueba, por una tribulación, para que entendamos. Y aquí Daniel le advirtió al rey Nabucodonosor lo que le iba a pasar, y sin embargo, al cabo de un año, no había entendido. Dice, al cabo de 12 meses, aquí vino prácticamente a jactarse de que él era el que se había puesto por encima de todo. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a continuar la próxima vez con el estudio de este capítulo, porque aún hay un simbolismo muy importante que entender en estos 7 años, el cual pienso explicarles la próxima vez cuando continuemos este estudio juntos. Ha sido un gusto poderme dirigir una vez más a ustedes y nos veremos entonces, si Dios quiere, la próxima vez.